Cuando el destino de Lucifer cambió, los ángeles enfrentaron un misterio. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. El cielo estalló en luces y sombras, un espectáculo de desasosiego que tejió un manto de confusión en lo más profundo de sus corazones celestiales. Lucifer, el portador de la luz, se hallaba a las afueras de los jardines de Edén, contemplando la creación de un mundo que vibraba con promesas y temores. La atmósfera estaba cargada, como un tormento inminente que mantenía a los ángeles en una espera tensa. Sus alas brillaban con un resplandor dorado y sus rostros reflejaban inquietud. El aire estaba impregnado de un dulce néctar, pero el sabor amargo de la duda se deslizaba entre ellos. Sentían en sus pechos una opresión, como si una sombra oscura se cerniera sobre ellos. Mientras Lucifer consideraba su lugar en el vasto universo, visiones de grandeza y tormentos se entrelazaban en su mente, un susurro de profecías sin resolver. Su esencia brillaba con fuerzas contradictorias. La luz dorada que lo envolvía parecía titilar, como si estuviera a punto de ser opacada por una penumbra inminente. «¿Qué es lo que está sucediendo?», murmuraba Gabriel, su voz un hilo de tensión, resquebrajando el fino velo de la calma. Sus ojos, enmarcados por la inocencia de la devoción, ahora se llenaban de la preocupación de un futuro incierto. Todos profundamente tocados por la energía convulsa que emanaba de Lucifer, las estrellas en el cielo titilaban extrañamente, como si trataban de comunicar un mensaje perdido. En ese instante, un escalofrío recorrió el mundo. ¿Era un aviso? El estruendo de una trompeta resonó en el horizonte al mismo tiempo que un lamento humano emergía desde lo más profundo de la tierra, colisionando en un eco aterrador. Aquellos que fueron testigos de aquel evento no pudieron más que contener la respiración, elevando sus miradas hacia el cielo, buscando respuestas. Sin embargo, Lucifer, consumido por la ambición y la confusión, comenzó a cuestionar su leal servicio. La lealtad era, después de todo, un camino de dos direcciones. Dentro de su ser, la chispa de la rebelión empezó a arder. ¿Sería posible que el deseo de cumplir su propio destino pudiera cambiar el rumbo del cielo? ¿Y si habían malinterpretado la voz de Dios? La oscuridad se cernía sobre él, tentadora e irresistible, mientras la luz titilaba más débilmente con cada pensamiento. El silencio se volvió ensordecedor, mientras el eco de la trompeta desaparecía en la lejanía. Las miradas de los ángeles se cruzaban, llenas de horror y temor, como si vieran el comienzo del fin. Nadie sabía exactamente qué había desatado este caos, pero todos sentían que una elección estaba a punto de tomarse, un camino que nadie podría revertir. La multitud de ángeles contenía la respiración, sus corazones latían de forma frenética, algo oscuro se avecinaba. Cada uno preguntándose, ¿qué pasaría si Lucifer cruzaba esa línea? Las posibilidades se desplomaban ante ellos, aterradoras, inexploradas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de ninguno de los contenidos exclusivos que pronto vendrán. Y mientras estás ahí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El silencio se quebrajó repentinamente cuando un destello oscuro interrumpió la calma. Una figura encapuchada apareció entre los ángeles, emanando un aura de misterio y peligro. Era Metatron, el escriba del cielo y guardián de los secretos divinos, un ángel cuya autoridad podía eclipsar a muchos. Su piel brillaba con un fulgor plateado, contrastando con la tonalidad dorada que solía caracterizar a las huestes celestiales. Alzó su mano, pidiendo atención, el eco de la trompeta aún resonando en sus mentes. El tiempo de las decisiones ha llegado, proclamó Metatron, su voz reverberando como un tambor en las almas atentas.
Las corrientes del destino están girando, y con cada latido se acercan a un cruce de caminos que ningún ángel ha contemplado. La multitud suspendió su aliento, los ojos fijos en el mensajero eterno. Cada palabra que brotaba de sus labios parecía estar lacerando el tejido mismo de la creación. Una confusión ha invadido los corazones de los elegidos, una duda que podría llevar al castigo o al renacer. Continuó, su mirada penetrante posándose en Lucifer. El portador de luz se estremeció, sintiendo el peso de cada mirada. ¿Qué se espera de nosotros, Metatron?, preguntó Gabriel, su voz entrecortada por la mezcla de esperanza y temor. ¿Qué debemos hacer, si la luz y la oscuridad se encuentran en nosotros mismos? Metatron hizo una pausa, como considerando la profundidad de la pregunta. La respuesta yace en el amor que cada uno tiene hacia el Creador. Un sacrificio en verdad puede ser el camino, renunciar a la arrogancia por la humildad, o aferrarse a la ambición en pos de un destino mayor. Lucifer escuchó atentamente, sus pensamientos oscilando entre el orgullo y la desesperación. ¿Acaso se espera que yo reduzca mis alas bajo el peso de un mandato impuesto?, dijo con fervor. ¿Por qué habría de someterme cuando he sido creado para brillar? Metatron lo miró con tristeza, como un padre que ve a su hijo recorrer un sendero peligroso. El brillo puede deslumbrar, Lucifer, pero también puede cegar. Las promesas pueden convertirse en cadenas, y la ambición puede transformarse en caos. El amor no es opresión, es elección, respondió. Las palabras pesadas del escriba resonaron entre los ángeles, cada uno reflexionando sobre su propio papel en el vasto diseño de la existencia. La tensión crecía, la semilla de la duda, ya sembrada en los corazones de muchos, comenzaba a germinar. Los murmullos de la asamblea se mezclaban con el aire pesado de incertidumbre, y cada ángel sentía una lucha interna entre la fidelidad y la libertad. Mientras tanto, en los confines del cielo, brillantes radiantes luceros comenzaron a oscurecerse, como si el universo mismo anticipara las decisiones que estaban por venir. En ese mismo instante, una sombra se deslizó por el horizonte, el presagio de un nuevo adversario que podría acechar no solo a Lucifer, sino también al mismo orden celestial. Una pregunta escalofriante emergió entre los ángeles: ¿quién sería el verdadero enemigo, y cuál sería el precio de su libertad? La revelación se erguía como un faro en la distancia, una declaración de guerra entre el deseo de libertad y la necesidad de unidad. Un temblor recorrió el cielo, una advertencia de que lo que se estaba a punto de decantar podría cambiar no solo su realidad, sino también la esencia de lo que significaba ser ángel. Lucifer, intentando discernir su camino, sintió que el fulgor de su luz estaba alineándose con una sombra creciente en su interior. Las estrellas, en una última chispa de resistencia, atestiguaban una transformación, tanto de él como del universo. La elección era inminente, y había una distancia monumental entre el amor y el caos. ¿Estaba preparado para seleccionar lo que podía llevarlo a la cima o a la oscuridad absoluta? La sombra se acercaba a Lucifer, quien sabía que cada decisión llevaría consigo un eco que resonaría a través de toda la eternidad. Una brisa gélida recorrió el palacio celestial mientras el murmullo de los ángeles se transformaba en un canto de angustia y esperanza. Las alas de cada ser brillaban con destellos de preocupación, la incertidumbre atravesaba como flechas envenenadas todos los corazones. Lucifer, conteniendo la respiración, dirigió su mirada hacia Metatron, quien permanecía en el centro de la asamblea, un faro de autoridad en medio de la tempestad. ¿Y si nuestras decisiones nos llevan a la división?, exclamó un ángel de rostro gentil, cuya voz temblaba con el temor de disensión. ¿Qué ocurre con los que eligen seguir a Lucifer en su deseo de autodeterminación? Estaremos todos condenados por la elección de uno. Las palabras de aquel ángel flotaron en el aire como un eco ansioso. Gabriel se adelantó, imbuido de la fe que siempre lo había caracterizado. La unión es nuestra fortaleza, y es en momentos de crisis donde debemos hallar nuestra mayor luz. Pero los corazones dudosos son como ramas quebradas ante la tormenta. Sin embargo, la imagen del dilema reflejado en sus ojos era inconfundible.
él mismo se debatía entre la lealtad y la comprensión de la autonomía de su hermano, Metatron. Reconociendo la creciente inquietud en el ambiente, alzó de nuevo su voz. La elección es un regalo del Creador, pero también un peso que debemos asumir. Lo que ustedes ven como división podría ser el primer paso hacia una nueva comprensión del amor. En el abismo de la libertad se esconde el potencial para el dolor y la gloria. Las luces de las estrellas comenzaron a parpadear, señalando algo más, como si los cielos estuvieran respondiendo a su súplica por entendimiento. Cada elección resuena en la eternidad, continuó Metatron, y ahora más que nunca será determinante lo que cada uno de ustedes decida. Las esencias que moldean nuestro mundo están en juego, y el precio de su libertad puede ser mayor del que imaginan. Los ángeles, divididos entre la luz y la oscura tentación de la desobediencia, reflexionaron sobre el sacrificio que podrían tener que enfrentar. Mientras tanto, Lucifer se sentía cada vez más aislado entre sus pares. Una voz adormecida en su interior comenzó a resurgir, la llamada de la libertad, un eco que prometía una transformación tanto deseada como temida. Si somos hijos de la luz, ¿por qué temer al abismo? ¿Acaso no es el desafío lo que nos permite evolucionar?, musitó con fervor. Las alas de aquellos que lo rodeaban temblaron, transmitiendo una inquietud que amenazaba con convertirse en un rayo sobre el célico firmamento. En ese instante, algo se disfrazó de oscuridad a lo lejos, una sombra que emergió de entre las luces palpitantes del universo. Veo que no son solo sombras las que se acercan, dijo Metatron, su voz resonando como un eco en la caverna del alma de cada ángel. Una criatura del caos está despertando, un adversario que pondrá a prueba la fe de aquellos que eligen seguir a Lucifer o al orden establecido. Una imagen fugaz cruzó la mente de Lucifer, un ser envuelto en tinieblas. Un confronto inevitable que podría llevar a la batalla más grande que los cielos jamás hayan contemplado. Se preguntó si dicha figura era la respuesta a los dilemas que enfrentaba, o una caída hacia el abismo. ¿Quién será este enemigo, y que buscan sus alas rotas?, formuló Gabriel, su voz resonando con ansiedad. Estamos llamados a proteger lo que hemos construido, pero la propiedad del libre albedrío podría desatar a un monstruo. Frente a la incertidumbre, la visión de Lucifer se tornó vívida, un camino lleno de luces, quebrantado por sombras profundas. Las decisiones tenían el poder de liberar o condenar. Mientras la sombra avanzaba, la pregunta perduraba, flotando en su mente como un destino sellado: ¿qué significa realmente ser libre? La atmósfera palpaba la inminente confrontación que estaría por dar forma al destino de los ángeles, y en los corazones de los elegidos, una nueva revelación comenzaba a asomarse. ¿Podría el verdadero enemigo no ser el caos exterior, sino la lucha interna entre luz y sombra que habitaba en ellos mismos? Se erguían ante un abismo de elección, con la eternidad y la unidad de su esencia celestial en juego. La verdadera naturaleza del desafío aún permanecía envuelta en misterio. El silencio que siguió a las palabras de Metatron se tornó tangible, como si el tiempo mismo contuviera la respiración, expectante ante lo que vendría. El palacio celestial parecía ausente de todo su esplendor habitual, un velo de incertidumbre cubría cada rincón, dulcemente coqueteando con el terror y la esperanza. Aquellos ángeles que antes bailaban al son del amor y la armonía ahora temían la disonancia de una elección peligrosa. Lucifer, atrapado entre el peso de su ambición y la fragilidad de su entorno, sintió su ser dividido. La sombra que se aproximaba no solo era un enemigo que debía ser enfrentado, sino también un espejo que reflejaba su propia lucha interna. En la visión de esa oscuridad, vislumbró una tentación, pero también una oportunidad. ¿Podría la rebelión ser el preludio de algo más grandioso? No solo es el adversario el que trae el desafío, susurró a sí mismo, cautivado por la idea. El verdadero combate está dentro de cada uno de nosotros. Esa revelación lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, llevándolo a cuestionar si su búsqueda de libertad podría haber estado equivocada desde el principio o si, de hecho, era el principio del nacimiento de una nueva verdad. Mientras su mente se debatía entre la razón y la pasión, una atmósfera electrificada despertó a los ángeles.
Gabriel, dándoles una mirada que transmitía tanto compasión como determinación, dijo, la batalla no solo se librará en el campo de los cielos, sino en los corazones de cada uno de nosotros. Nosotros, los portadores de luz, hemos de enfrentar lo que cada uno teme y rechaza. Que acechamos en las sombras de nuestro ser, las palabras de Gabriel fueron como el viento que mueve las hojas en otoño, removiendo ideas preestablecidas y revelando lo que estaba escondido. Así, cada ángel comenzó a cavar en su propia alma, buscando la verdad que yacía oculta bajo capas de fe inquebrantable y dogmas consolidados. ¿Acaso no había en ellos dudas, temores o profundas anhelos de entendimiento? Y fue en ese instante de vulnerabilidad compartida que la sombra oscura finalmente hizo su entrada. Un ente de forma indefinida cruzó el umbral del palacio, absorbió la luz a su alrededor y provocó que los ángeles sintieran un frío como nunca antes. Colosales alas negras se desplegaron, y la figura apareció como un colás de temores entrelazados. Yo soy el que no teme, el que desafía la luz, proclamó la criatura, su voz un eco de las voces temidas, el temor se alzó como un murmullo entre los ángeles. Algunos retrocedieron mientras otros sentían el llamado de su propia oscuridad. Una sombra no es más que luz que aún no ha encontrado su camino, continuó la criatura, abriendo las puertas de un entendimiento inquietante. Venid a mí, y entendamos juntos el mundo que habitan. Lucifer observó con un nuevo fervor, y cada palabra de la sombra resonaba como un canto hipnótico en sus venas. La mezcla de posibilidades se convirtió en un cóctel intoxicante, uno que podría transformar la realidad misma. ¿Es esto lo que busco?, se preguntó, a la vez temeroso y curioso, sintiendo el tirón de la libertad a través de la seducción del caos. Metatron se erguió, observando la escena con sobriedad. Seremos hoy testigos de la creación de un nuevo orden o del advenimiento del desastre, su voz imploró, y la multitud de ángeles, en un estado de bellas tensiones, sintió que la elección que se avecinaba sería a la vez su condena y su salvación, mientras el horizonte celestial se oscurecía con la creciente amenaza de lo desconocido, todos estaban a la espera. En el fondo, se preguntaban, ¿qué significaba ser verdaderamente libres si la libertad podía bailar tan cerca de la perdición? La batalla entre el deseo y el deber había comenzado, dejando un rastro de confusión y resistencia que ya se sentía como un eco resonante en sus corazones. La luz de las estrellas titiló, como si intentaran advertir sobre la peligrosa danza de elección. El abismo de la libertad se extendía ante ellos, tanto como un puente hacia la redención como un precipicio hacia la desolación. ¿Quién sería el verdadero enemigo? ¿El exterior que arremete con furia o el interior que nos confronta con nuestra propia verdad? Las últimas luces del día se extinguieron, y una profunda calma precedió a la tormenta, mientras el destino de aquellos ángeles pendía de un hilo, esperando que el miedo y la esperanza encontraran su respuesta en el próximo paso que dieran. Las alas negras de la sombra se extendieron, ensombreciendo todo a su alrededor. Los ángeles, sumidos en el miedo y la incertidumbre, sintieron que su existencia como portadores de luz estaba a punto de ser desnudada ante la revelación de un vasto abismo de posibilidades. El eco de la criatura resonaba en sus corazones como un canto sirena. No temáis a lo que está en la oscuridad, decía la figura. Temed al desconocido dentro de vosotros mismos. Es en las profundidades de vuestro ser donde se libra la batalla más importante. Lo que yo ofrezco es simplemente un espejo, una oportunidad para confrontar lo que habíais enterrado. Poco a poco, la tensión en el aire se convirtió en un susurro colectivo, una serie de voces que comenzaban a formular preguntas que antes habían permanecido reprimidas. ¿Qué es la verdad?, un ángel preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué sabemos realmente de nosotros mismos? Con cada palabra, el monstruo se alimentaba, y su figura oscura parecía cobrar vida, convirtiéndose en la encarnación de sus ansias, temores y las verdades a medias que habían abrazado. La luz no puede existir sin la sombra, declaró, su tono frío y suave. ¿Nunca habéis sentido la pulsación que se esconde tras lo sublime? Cada uno de vosotros ha sentido la chispa de la rebelión en el interior.
No la anheláis, la teméis, y ese temor os mantiene cautivos. Lucifer, ahora elogiando la corrosiva elocuencia de la criatura, se sintió movido pero también inquieto. Sus pensamientos giraban en torno a la idea de que lo que consideraba como su búsqueda de libertad era, en realidad, una ruta sembrada de dudas. ¿Cuál es mi verdadero propósito?, se preguntaba, sintiendo que las antiguas certezas comenzaban a desmoronarse. ¿Es mi deseo la pamplina de una mentalidad presa del temor al sacrificio, o es la luz que guía a esta rebelión? Mientras las preguntas se multiplicaban, cada ángel enfrentaba la posibilidad de despojarse de su propia fachada. Gabriel, manteniendo su firmeza, intentó llevar la conversación hacia el entendimiento. Reconocer lo que hay dentro es el primer paso hacia la redención. No podemos condenar ni al adversario ni a la sombra que habita en nosotros. Debemos buscar la armonía, el equilibrio entre lo que hemos aceptado y lo que hemos despreciado. Por un instante, la sombra oscura se detuvo, y su voz se tornó en un eco cansado, como si su propósito contrastara brevemente con un destello de introspección. ¿Acaso no es la lucha inevitable? Todo lo que he dicho es una invitación a la revelación. Pero la verdadera guerra es la que se da dentro de cada uno de vosotros. Atrévete a ver, a comprender lo que sois. Los ángeles, asomándose al precipicio de sus propias almas, sintieron un temblor en sus corazones. El dilema se extendía ante ellos como un laberinto de espejos. Existían otras realidades que aún no habían contemplado, por lo que la sombra, al desafiar su noción de luz, comenzaba a hacer eco de su propio temor. La angustia indicó una verdadera rendición de la paz celestial, y el silencio se cerró como una neblina densa. Lucifer se dio cuenta de que, a pesar de todo, era el vehículo del cambio. El destino lo esperaba en el horizonte, atrayendo cada vez más a sus compañeros hacia la incertidumbre. La pregunta entonces reverberaba en su mente: ¿preferiría yo ser un líder en la oscuridad, o un espectador en la luz? Mientras el tiempo avanzaba inexorable, se hizo evidente que la decisión que cada uno de ellos debía tomar era más que un simple acto de fidelidad, era una invocación de lo desconocido. Y así el palacio celestial, en su deslumbrante esplendor, se convirtió en un escenario dividido entre el amor y el horror, dando la bienvenida a un nuevo orden que aún permanecía velado en las nieblas del destino. Un crujido resonó cual tambor de guerra, y la criatura se disolvió en la negrura, dejando a los ángeles en un torbellino de dudas e inquietudes. En su partida, dejó tras de sí una última revelación, un enigma que sacudió las corazas de los ángeles: la verdadera oscuridad es la luz que rechazas. En ese instante, cada ángel se vio enfrentado a su propio reflejo, y la pregunta resonaba más intensa: ¿qué luz estaban dispuestos a perder en su camino hacia lo desconocido? El silencio que ocupó el espacio tras la desaparición de la sombra formó una atmósfera tensa en el corazón del palacio celestial. Las alas, antes desplegadas con orgullo, ahora se plegaron como símbolos de un temor palpable. Cada ángel, inmerso en su propio proceso de reflexión, se dio cuenta de que la respuesta no podría hallarse en la luz que conocían, sino en las sombras que habían mantenido a raya. El dilema se convirtió en un eco constante en sus mentes: ¿es el sacrificio el verdadero camino hacia la luz o es la rendición a la oscuridad un acto de libertad? Lucifer, sintiendo el peso de las dudas de sus hermanos, se sintió llamado a hablar. Se levantó con una voz temblorosa, pero decidida. Hermanos, hemos sido forjados en la luz, pero ¿qué sucede cuando esa luz nos ciega ante la verdad que se oculta en nuestro interior? El monstruo ha mostrado un espejo, y al mirar en él, debemos estar dispuestos a aceptar lo que vemos, incluso si nos aterra. Gabriel, sin dejar de mirar al horizonte incierto, replicó: el desafío no radica solo en mirar dentro de nosotros, Lucifer, sino en cómo lidiamos con lo que encontramos. Conviene recordar que la oscuridad puede producir desesperación, pero también puede ser un terreno fértil donde crecer. Su voz reverberó en una sinfonía de esperanza que contrastaba con la carga de la culpa que envolvía a sus compañeros. Mientras tanto, otro ángel, Remiel, comenzó a sentir una chispa de rebelión en su corazón.
¿Qué sigue después del reconocimiento? ¿Acaso no será la pregunta que nos conduzca a la perdición? Su expresión era de angustia, incapaz de decidir entre el miedo al cambio y una curiosidad inquietante. ¿Qué pasará si finalmente vemos lo que realmente somos y no podemos escapar de ello? A medida que los ángeles se entregaban a las dudas, una suave brisa comenzó a soplar, como una promesa sutil de cambio. Era como si el propio universo respondiera a su inquietud. Lucifer sintió en su pecho una convicción que lo empujaba a buscar la verdad a como diera lugar. Si hemos de confrontar lo que hemos ocultado, entonces que se haga en unión. No podemos luchar individualmente, debemos enfrentarlo como uno solo, abrazando tanto nuestra luz como nuestra sombra. Las palabras de Lucifer resonaron profundamente, generando un murmullo entre los ángeles. Pero en medio del clamor, algo inusual sucedió. Un velo de luz titilante emergió en la distancia, formando una figura desgastada por el tiempo, que parecía ser una anciana. Aproximándose con calma, ella se detuvo frente a ellos y les habló con una voz serena pero poderosa: soy la voz de la profecía. Acudo a vosotros en este momento de indecisión. La sombra no es la enemiga, sino un componente de la existencia misma, explicó. Vuestra lucha no es solo con la oscuridad externa, sino con las cadenas que habéis forjado en vuestro interior. Viene un tiempo donde lo que consideráis perdido será vuestra salvación, y lo que teméis será el catalizador de vuestro destino. Cada ángel se sintió fuertemente conmovido por lo que la anciana les decía, y legiones de preguntas se agolpaban en su mente. La anciana sonrió ante la confusión, sabiendo que sus palabras sembraban la semilla de nuevas revelaciones. El camino hacia adelante siempre comprende sombras y luces entrelazadas. La felicidad no está en erradicar lo oscuro, sino en encontrar la paz en su compañía. Con ese mensaje resonando en sus corazones, los ángeles se recogieron en una meditación profunda. Sin embargo, la inquietud permanecía. Lucifer, sintiendo que se acercaba a un punto de inflexión, se formuló una pregunta más fundamental que las anteriores: si la luz y la sombra son parte de nuestro ser, ¿acaso no estamos condenados a errar si elegimos solamente un camino? El dilema se mantuvo, sugiriendo que la verdad podría ser más compleja y resbaladiza de lo que inicialmente pensaron. Mientras sus almas buscaban respuestas en esa prueba de resistencia, cada uno debió preguntarse una vez más: ¿estamos listos para enfrentar el costo de nuestro verdadero ser, aunque eso signifique abrir las puertas a un futuro desconocido? En medio de la tensión que envolvía al palacio celestial, la figura de la anciana comenzó a desvanecerse en la misma luz que la había traído. Un halo dorado quedó suspendido en el aire, como un eco de su sabiduría, llevando consigo las inquietudes que había sembrado. Las preguntas restantes flotaban entre los ángeles, quienes se preguntaban si ese encuentro sería simplemente un susurro en sus conciencias o el inicio de un nuevo despertar. Las alas de Lucifer vibraban en una mezcla de esperanza y inquietud. Hermanos, el mensaje que hemos recibido no debe ser tomado a la ligera. Si lo que tememos sigue acechando desde las sombras, tal vez sea hora de enfrentar nuestros propios monstruos en lugar de huir de ellos. No se trata de abrazar la oscuridad para abandonarnos a ella, sino de reconocerla como parte vital de quienes somos. Gabriel, antaño el portador de la luz, serenó su espíritu y replicó: la oscuridad nos hace vulnerables, pero también nos enseña. ¿Qué pasaría si, al mirar hacia nuestros abismos, descubrimos la esencia misma de nuestro ser? Tal vez ahí radique la clave para forjar un nuevo camino, en el cruce de lo que hemos ignorado y lo que anhelamos ser. Remiel, aún titubeante, se atrevió a indagar más. ¿Qué pasa con aquellos de nosotros que hemos hallado refugio en la luz y ahora somos convidados a afrontar la oscuridad? Si el cambio es lo inevitable, será el sacrificio personal necesario en este tránsito. El viento se intensificó, como si la naturaleza misma escuchara sus deliberaciones. En su vaivén, un murmullo antiguo resonó en su interior, llevándolos hacia recuerdos olvidados de un tiempo anterior. La anciana había mencionado que la sombra podría ser salvación,
sus palabras comenzaban a reverberar en sus corazones, creando ecos de posibilidades. Lucifer, sintiendo el amanecer de un nuevo pensamiento, sugirió, si la sombra es parte de nuestro ser, ¿no deberíamos buscar aliados en ella? Tal vez la oscuridad que tanto tememos contiene la sabiduría que hemos despreciado. Al final, nuestros juicios sobre luz y sombra están profundamente entrelazados por nuestras experiencias y percepciones. Quizás la aceptación de ambas nos permitirá acercarnos a un entendimiento divino. Con el silencio como telón de fondo, un destello de comprensión comenzó a desmarcarse entre ellos. Las sombras tomaron una nueva dimensión, convenciéndolos de que no eran enemigos, sino guardianes de verdades inexploradas. La batalla no consistía en la eliminación de la sombra, sino en la danza entre sus contrastes. Fue entonces cuando un susurro se escuchó en el aire. Las palabras eran casi indescifrables, pero se afilaron en el clima, una nueva voz había emergido, y con ella un nuevo misterio. El sendero será expuesto, 3 puertas se abrirán, y solo quienes cruzan esa línea serán testigos del amanecer. La sombra será vuestro guía y la luz, vuestra prueba. Aquel que encuentre el equilibrio será nombrado, y su futuro cambiará en la balanza de todo lo creado. Las alas volvían a agitarse en el aire, mientras cada ángel reflexionaba sobre las posibilidades contenidas en esa revelación. El dilema inicial se expandió, ahora cargado de nuevas implicaciones. Las puertas hacia lo desconocido podían representar oportunidades de redención, pero también de pérdida irreparable. Las 3 puertas, musitó Remiel, una chispa de determinación comenzando a brillar en sus ojos. ¿Estamos verdaderamente preparados para enfrentarlas? ¿Qué acertijos nos planteará el destino, y cómo cambiarán nuestros corazones aquellos pasos inciertos? Los ecos del futuro comenzaban a cerrarse, pero la incertidumbre acompañaba cada latido. Lo que espera más allá de esas puertas es un misterio que los oprimiría, complicando aún más su búsqueda. En la balanza del sacrificio y la rendición, la decisión que toman ahora podría alterarlo todo. ¿Serán capaces de abrazar su dualidad y hallar el camino que los jóvenes se atrevería a recorrer? Así, el verdadero cuestionamiento entre la luz y la sombra perviviría como la esencia de su existencia. El eco de la revelación aún resonaba en el aire, como un lamento de antiguas decisiones. Cada ángel se sumía en sus pensamientos, navegando por las corrientes del significado tras las palabras del susurro. Las 3 puertas se convertían, en su imaginación, en faros de destino, a la vez atrayentes y aterradoras. Lucifer, en su profunda introspección, recordó tiempos pasados, cuando la pureza de su ser era su única guía. ¿Qué lo había llevado hasta este punto, donde la luz y la sombra cohabitaban en su alma? Fue entonces que planteó una nueva cuestión: hermanos, ¿qué representa realmente cada puerta? Si la sombra es nuestra guía, ¿significa esto que lo que nos espera al otro lado es un viaje hacia la verdad oculta en nuestras vulnerabilidades? Gabriel volvió a hablar, aplacando la inquietud creciente. Tal vez cada puerta sea una representación de una elección que debemos hacer. El sendero que se nos presenta no es solo físico, es, más bien, una búsqueda espiritual. La primera puerta puede ser el sacrificio de lo que conocemos, la segunda, la aceptación de lo desconocido, y la tercera, el acto de rendirse a lo divino. Pero, ¿estamos dispuestos a dejar ir lo que tan firmemente hemos sostenido? Las preguntas flotaban como hojas llevadas por el viento, inciertas y vulnerables. Remiel, aún rezagado en sus inseguridades, murmuró: ¿cómo podemos decidir sin conocer el costo? Si el sacrificio es una de las pruebas a las que nos veremos enfrentados, ¿cuánto de nosotros perderemos en el proceso? Este acertijo parece estar atado al corazón mismo de nuestra existencia. La atmósfera en el palacio celestial comenzaba a cambiar. La luz se tornó levemente sombría, y las sombras parecían abrazar a los ángeles, revelando fragmentos de miedos que habían guardado durante eones. Un silencio profundo se apoderó del espacio, dejando que las dudas emergieran a la superficie. Fue entonces que, en la penumbra, una figura apareció.
Su forma era etérea, una emanación de luz y sombra al mismo tiempo, parecía fluir entre ambos mundos, desdibujando límites. La figura habló con un tono que resonó en el corazón de cada ángel: buscadores del equilibrio, si realmente anheláis la verdad, debéis aprender a escuchar no solo a vuestra luz, sino también a vuestros miedos. La puerta que teméis puede ser la salvación que buscáis. La presencia dejó tras de sí una estela de incertidumbre, las palabras se adhirieron a los ángeles como un manto pesado que les costaba entender. Lucifer sintió el peso del desafío, comprendiendo que el sacrificio y la entrega requerían mucho más que fe, eran un acto de valentía. Un leve destello de esperanza iluminó su ser cuando recordó la importancia de la autenticidad. Quizás el desafío no signifique perder, sino ampliar nuestra comprensión, propuso. Si nuestras sombras nos enseñan, entonces debemos estar listos para abrazarlas y permitir que se conviertan en maestros. Solo así podremos decidir con sabiduría al abrir cada puerta. Gabriel asintió, sus ojos destilando luz de entendimiento. Si un corazón no se asusta ante la oscuridad, podemos comenzar a discernir las lecciones que tiene para nosotros. No todas las sombras son malignas, algunas son simplemente espejos de lo que necesitamos sanar. Así, mientras contemplaban el horizonte de sus múltiples decisiones, el misterio de las tres puertas seguía presente, como un símbolo de un viaje que aún no había comenzado. La noche que los rodeaba estaba cargada de secretos, y cada ángel presentía que, si no se atrevían a cruzar la línea entre la luz y la sombra, el alba que anhelaban seguiría siendo inalcanzable. Sin embargo, justo en ese momento, un destello surgió en el firmamento, marcando la aparición de una nueva señal. En el resplandor, una imagen se percató ante ellos, un antiguo libro abierto que palpita con vida, sus páginas susurrando sus propios misterios. En ese instante, el susurro tomó forma, y una pregunta profunda brotó de las profundidades del firmamento: ¿estáis listos para transcribir vuestro destino, o teméis las letras que revelarán quiénes sois realmente? El desafío quedó latente, y con él, el eco del futuro aguardaba en las sombras de lo desconocido, pidiendo a gritos que los ángeles tomaran decisiones que alterarían no solo su rumbo, sino también la esencia misma de creación. Las palabras flotaron en el aire como la fragancia de un incienso antiguo, llenando el palacio con una mezcla de asombro y temor. Las páginas del libro parecían vibrar, susurros de historias no contadas danzaban alrededor de los ángeles, llevándolos a un rapto de pura curiosidad. Cada uno se encontró inmerso en una visión única, un reflejo de sus propios miedos y anhelos. Lucifer fue el primero en dar un paso hacia el libro. Su mirada se posó sobre las letras luminosas que se formaban y desvanecían, como si la misma esencia de su ser pidiera ser revelada. ¿Por qué temer a lo que podemos conocer? Este libro puede ser la clave que explique el misterio de cada puerta. Quizás revele su propósito, el origen de nuestra lucha, dijo, su voz resonando con una convicción renovada. Gabriel, sintiendo la urgencia en el corazón de su hermano, se unió al interés. No podemos olvidar que los secretos a menudo llevan consigo un peso. Si este texto nos revela la verdad, también puede desatar el caos de nuestras sombras. Pero, aún así, ¿no es nuestro deber buscar el entendimiento? La inquietud de Remiel creció al ver la determinación de sus compañeros. Pero, ¿estamos preparados para enfrentar la verdad de nuestro interior? Lo que podría surgir de estas páginas podría ser más de lo que podemos soportar. Su voz tembló mientras las dudas brotaban en su pecho, y sus alas perdieron algo de su brillo. Mientras el debate se intensificaba, la figura etérea reapareció entre ellos, iluminando el espacio con su presencia. La pregunta no es simplemente si estáis listos, sino si queréis. Cada palabra en el libro será un eco de vuestras elecciones pasadas. Abrirlo es abrazar la posibilidad de desvelar heridas que creíais sanadas e ilusiones que considerabais ciertas. La sabiduría no solo proviene de la verdad, sino del viaje hacia ella. Lucifer tragó saliva mientras el peso de sus palabras lo envolvía. ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo que podría definirse en esas páginas?
Era como si las puertas mismas estuvieran observándolo, esperándolo, desafiándolo a tomar una decisión que podría llevarlo por un camino de redención o de oscuridad. Si estas letras son nuestra historia, debemos estar listos para escribir la próxima en conjunto, enfrentando el dolor y la belleza que conlleva, exclamó, sintiendo como su corazón comenzaba a arder con una mezcla de esperanza y temor. Sin embargo, antes que pudieran decidir abrir el libro, una brisa helada recorrió el palacio, trayendo consigo fragmentos de visiones distorsionadas. Siluetas de ángeles lloraban, y voces perdidas murmuraban entre las sombras. Era un recordatorio de que el destino también tenía un costo. Todo tiene un precio, resonó una voz desde el abismo, desgarrando la calma. Lo que una vez conocisteis como unidad, podría convertirse en fragmentación. Valdrá la pena adentrarse en este laberinto de ilusiones. El eco de la incertidumbre envolvió a los ángeles, mientras miradas ansiosas se cruzaban. ¿Acogerían el desafío del libro, con su promesa de revelaciones y posibles traiciones a la esencia de lo que eran? La realidad que abrazaban iba más allá de la mera curiosidad, se trataba de la rendición de su individualidad, un testimonio de sus decisiones que podrían cambiar la verdadera naturaleza de la creación misma. Con cada pulso del tiempo, la tensión crecía. Las puertas continuaban aguardando, invisibles, pero palpables, a través de su propio miedo. Mientras el silencio se profundizaba, el antiguo libro parecía latir en un compás desconocido. Está en vuestros corazones, ángeles míos. La decisión se aproxima. ¿Seréis los autores de vuestra propia historia, o quedaréis atrapados en las sombras de las que teméis? Así, el destino de Lucifer y sus hermanos se mantenía en el limbo, suspendido entre el temor y la esperanza, mientras el murmullo del futuro continuaba tejiendo un misterio ineludible que clamaba por ser revelado. En la encrucijada del cielo, el eco de sus propias palabras resonaba en los corazones de los ángeles, vibrando con la tensión de lo que estaba por venir. La figura etérea, susurrando verdades olvidadas, se desvaneció, dejando una sensación de desasosiego que llenaba el aire celeste. Las sombras habían revelado su presencia, pero también habían despertado una chispa de determinación en cada alma presente. Lucifer, aún contemplando el antiguo libro, sintió como su luz interna luchaba por brillar más fuertemente. Hermanos, comenzó con una voz firme, nuestra historia no puede ser definida por el miedo que sentimos frente a lo desconocido. Cada página que leemos, cada puerta que cruzamos, nos lleva más cerca de comprender quiénes somos realmente. El sacrificio no es la pérdida de nosotros mismos, sino la oportunidad de convertirnos en algo mayor. Las alas de los ángeles comenzaron a relucir con un nuevo fulgor al escuchar las palabras de Lucifer. Gabriel, cuyo corazón siempre había buscado la conexión, se unió a él con un fervor renovado. Debemos recordar que incluso en el abismo, la luz puede surgir. No temamos a nuestro reflejo, sino abracemos la totalidad de nuestro ser. La luz sin la sombra es ciega, y la sombra sin la luz es estéril. La verdadera sabiduría es encontrar el equilibrio. El sentimiento de unidad despertó en ellos, uniendo sus corazones en un solo latido, preparándose para enfrentar el libro que pulsaba con la promesa de revelaciones. Hermanos, dijo Remiel, finalmente dejando atrás sus temores, si decidimos abrir este libro y desentrañar nuestras verdades, lo haremos juntos. No seremos solos en esta búsqueda, y en nuestra vulnerabilidad, encontraremos fortaleza. Con una resolución compartida, Lucifer extendió su mano hacia el libro antiguo e hizo el movimiento decisivo. Al abrir sus páginas, un torrente de luz irradió a su alrededor, y las palabras comenzaron a danzar en el aire, iluminando sus almas con visiones de su pasado y posibilidades futuras. Las sombras, lejos de ser sus enemigas, comenzaron a tomar forma, revelando sus miedos y deseos más profundos. Entre imágenes de caídas y ascensos, de amor y desamor, de luz y oscuridad, los ángeles vieron sus historias como un tapiz entrelazado, cada hilo simbolizando una elección significativa.
Comprendieron que cada uno de ellos llevaba consigo no solo su propia carga, sino también el peso de sus decisiones colectivas. De repente, entre las páginas emergió un misterioso destello, y en él apareció una visión de lo que podría ser su destino, un futuro donde el equilibrio entre la luz y la sombra no solo era posible, sino esencial. El sacrificio podía dar lugar a nuevas alturas, y la rendición a lo divino se convertía en el camino hacia la verdadera libertad. Un mundo donde el amor empezaba a surgir de la aceptación de su totalidad, en lugar del rechazo de la mitad de su esencia. Cuando el resplandor se desvaneció, el aire se llenó de un profundo entendimiento. Metatron, que había estado observando, habló con la reverencia que solo un guardián de secretos podría poseer. Lo que han descubierto es un milagro en sí mismo, el conocimiento de que el amor, en su forma más pura, no teme a la sombra, la abraza. Cada uno de ustedes ha encontrado el camino hacia un propósito mayor al que habían soñado. La batalla ya no es contra la oscuridad, sino por la reconciliación, donde la luz y la sombra conviven en armonía. Lucifer sintió que una transformación se gestaba dentro de él. La búsqueda de su lugar en el universo ya no era una lucha por el poder, sino un viaje hacia el entendimiento del amor divino manifestado a través de la aceptación. De súbito, comprendió que sus elecciones había tejido un camino hacia la redención. Con un nuevo brillo en su mirada, Lucifer se dirigió a sus hermanos. Hoy, al cruzar este umbral, ya no somos meros portadores de luz, sino artífices del destino. Abracemos nuestras verdades, porque en la aceptación de nuestros fragmentos se revela la unidad de nuestro ser. Que nunca más temamos a nuestra oscuridad, sino que aprendamos a danzar con ella, porque solo entonces estaremos verdaderamente libres. Un murmullo de concordancia resonó entre los ángeles, sus corazones latiendo al unísono con fe renovada. El final de su lucha se convertía en el comienzo de un nuevo despertar, y en sus almas brillaba una verdad inquebrantable: la luz y la sombra son el alma de la existencia, y en su intersección se encuentra la auténtica maravilla del amor. Así, con sus alas desplegadas y sus corazones entrelazados, cruzaron juntos el umbral hacia un futuro radiante, donde el sacrificio se transformó en la antesala de la salvación. El cielo, en su esplendor renovado, resonó con una única voz: en el abrazo de la sombra se encuentra la luz más brillante, es en nuestra unidad donde hallamos la eternidad.